Buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo De Gisi. Soy en este momento el responsable desde el INED de las escuelas técnicas de nivel secundario. Soy el coordinador nacional de educación técnica secundaria. Hago extensivo el saludo del profesor Sanchezini, que no pudo concurrir a este encuentro, y yo vengo también en representación de él y representando institucionalmente al INED en este congreso. Saludos a todos por la Semana de la Educación Técnica. Es para nosotros una fecha muy importante, para todos los que somos parte del sistema de educación técnica. Es el momento en donde la educación técnica nacional se institucionaliza, lo cual es una fecha y es un evento muy importante para todos los actores del sistema, para los estudiantes, para los profes, para los directivos, supervisores y todos los actores que estén ligados de alguna manera a la educación técnica. Voy a tratar de exponer tres cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas que venimos desarrollando desde el INED y que tenemos como horizonte para estos próximos 4 años. En realidad, cada una de esas políticas, cada uno de esos ejes estratégicos va a ser lo que ordene mi exposición. Son 3 bloques. Un primer bloque está ligado al tema de la cobertura, muy en línea con lo que planteaba Oscar y Pablo. Para nosotros la cobertura es un problema central. En la Argentina, cuando hablamos de cobertura, lo que estamos hablando es de incremento de la matrícula. Nosotros tenemos como propósito estratégico incrementar el volumen de población, de incluir cada vez más ciudadanos a la educación técnico-profesional, a la modalidad de educación técnico-profesional. No solamente a la escuela técnica secundaria, sino a la formación profesional y a la educación técnico superior, para el conjunto de la modalidad. Esto para nosotros es un propósito estratégico. Cuando hablamos de cobertura estamos hablando de esto. En la Argentina, siguiendo con los datos que planteaba Oscar, tenemos el 50% de la PEA, de la población económicamente activa, sin finalización del nivel secundario y con baja calificación profesional. Por supuesto, en ese sector, en ese 50% de la PEA, son 9 millones, es la mitad de la PEA. Se concentra los sectores más vulnerables desde el punto de vista de la inserción al mercado de trabajo. Los mayores niveles de desempleo los tenemos ahí, los trabajos más precarios los tenemos ahí, los trabajos de menor productividad y de competitividad los tenemos ahí. Un segundo problema que estamos viendo, también en línea con lo que planteaba Oscar, tiene que ver con el tema del desgranamiento y con la tasa de abandono en la modalidad de TP, sobre todo en el caso de educación técnica a nivel secundaria. En este momento, y esto es casi una serie histórica, de cada 10 estudiantes que ingresan a las escuelas técnicas en primer año, finalizan 3. Finalizan 3. Esto obviamente es un dato agregado a nivel nacional, ¿no? Otro tema que estamos observando, que también vemos como problema, cuando digo lo vemos como problema, es una invitación a la reflexión y pensar política justamente para resolverlo. Desde que se inicia la promulgación de la ley de TP, el 15% solamente de los estudiantes del nivel secundario ingresaban a la educación técnica a nivel secundario. 15 años después, poco menos, de la promulgación de la ley, llegamos al 30%, duplicamos la tasa, lo cual esto es un buen auspicio para la escuela técnica de nivel secundaria. Es decir, es una opción cada vez más elegida por los estudiantes al ingresar al nivel secundario. Cuando uno lo compara internacionalmente, estos datos, todavía estamos retrasados. Los países, por ejemplo, del G20, que son casi con los cuales nos medimos, países de desarrollo más intermedio, están más cercanos a los 50%. Es decir, cada 2 estudiantes que ingresan al nivel secundario, uno lo hace en alguna oferta de educación técnico-profesional y otro lo hace en una secundaria común no ligada a la educación técnico-profesional.
Esto para nosotros también es un avance que por lo cual deberíamos avanzar. En relación a estos tres problemas, en realidad INEC construye un conjunto de políticas alrededor de esto. La central, lo que me parece, y es en línea con la profundización de la ley de ETP, es decir, es un avance de la ley habilita a este tipo de dinámicas y a este tipo de herramientas y políticas, tiene que ver con constituir un sistema nacional integrado de educación técnico-profesional. Muy en línea también con lo que planteaba Oscar de la experiencia de Santa Fe que se inicia. Esta idea de articular los niveles y los ámbitos de la ETP. Todos ya sabemos que la modalidad de ETP se constituye así, con el ámbito de la formación profesional, con el ámbito de la educación técnica secundaria y la educación técnica superior. Esos tres ámbitos, todo constituye la modalidad de ETP. Lo que observamos, que en este momento lo vemos desarticulado. No hay forma de conectar esos ámbitos entre sí desde el punto de vista de la planificación y el diseño institucional de los sistemas. Vemos que ahí tenemos un problema. Y esa falta de planificación y de diseño institucional integrado genera la imposibilidad que los sujetos puedan circular por el sistema. Entrar, salir, calificarse, volver al mercado de trabajo, del mercado de trabajo volver, generar una carrera más profesionalizante, un itinerario más profesionalizante para el sujeto. En ese sentido es que estamos poniendo la mirada más estratégica en diseñar y constituir y configurar esos sistemas. Esta sería como una de las políticas más estratégicas para resolver el problema de la cobertura. Incluye también esta perspectiva el vínculo con la educación secundaria común. Nosotros creemos que no es solamente la educación técnica a nivel secundario la que debería formar para el trabajo. Creo que la escuela técnica tiene mayor acumulación de saber, de conocimiento, justamente para poder vincularse, interactuar con la secundaria común y dialogar en esta lógica de mejorar la calificación profesional de los estudiantes de nivel secundario. Hay un programa nacional, digamos, todavía con escaso desarrollo, que tiene que ver con la capacitación laboral del nivel secundario. Un minuto. Justamente este programa que se denomina CLAN, que viene de la gestión anterior, en realidad es una idea de abrir los centros de formación profesional a los estudiantes de secundaria común en el último año para que hagan curso de capacitación laboral. Nosotros queremos mejorar y profundizar esa línea, no solamente desde la perspectiva de la capacitación laboral, sino de ingresar a esos estudiantes a una trayectoria de formación profesional inicial más compleja, más profesionalizante y de más largo aliento. Inclusive no solamente la apertura de los centros de formación profesional, sino las propias escuelas técnicas, porque dialogan con el mismo sujeto. Si hay algo que saben las escuelas técnicas es formar adolescentes y jóvenes. Entendemos que en ese sentido la educación técnica tiene un acumulado, un saber para este tipo de aperturas. La segunda cuestión en relación a esta mejora de la cobertura tiene que ver con el modelo institucional. Con el modelo institucional de la escuela técnica. La pretensión desde el punto de vista de la política pública es que la escuela técnica pueda, desde el punto de vista de su dispositivo institucional, de su dispositivo organizacional, poder captar y poder procesar estas demandas. Demanda de distintos públicos, de trabajadores, de adultos, de jóvenes en la escolaridad del nivel secundario, la formación de los técnicos, que pueda dialogar la escuela técnica en la relación entre la formación profesional inicial y la formación profesional continua, que pueda dialogar la educación técnica a nivel secundario con la educación técnica a nivel superior, y esto plasmarlo en las propias instituciones. La institución de educación técnica de nivel secundario, en esta idea de lógica integrada, de dispositivo, de sistema integrado,
debería procurar la formación a lo largo de la vida activa, ya no pensando la formación del adolescente, termina su formación como técnico y ya, no vuelve más a la escuela. Este no es el modelo que nosotros pretendemos en términos de modelo de futuro, de modelo de escenario de la escuela técnica. Nosotros pretendemos como modelo de escenario de futuro una escuela que prosiga al sujeto a lo largo de su vida activa, con la interacción y los vínculos de entrada y salida necesarios para procurar una mayor profesionalización. Entendemos que esto, obviamente, desde el punto de vista organizacional, hay mucho como para andar, hay mucho como para problematizar y hay mucho como para pensar. Piensen ustedes que la mayor parte de nuestras instituciones a nivel nacional tienen un modelo de la década del 60. Si uno ve los organigramas de las escuelas, digo como, no estoy hablando de Santa Fe en particular, lo digo como promedio, como regularidad. Observamos esto, es una estructura muy ligada a la lógica de la década del 60 del CONET. Tuvo muy pocas variaciones en relación a la complejidad que se generó en el mercado de trabajo, que se generó socialmente, inclusive que se generó desde el punto de vista de los cambios tecnoproductivos, tecnológicos. La verdad que en ese sentido hay que repensar y nosotros desde el punto de vista nacional generaríamos, estamos pensando en esto, una agenda federal de discusión en torno al modelo institucional. Si bien esto es pertinencia y es competencia de las jurisdicciones, hasta el día de hoy no fue una agenda general, una agenda federal pensar y reflexionar sobre el modelo institucional de una educación técnico-profesional. El segundo eje estratégico tiene que ver con la calidad de la formación en la educación técnico-profesional. Y ahí en realidad estamos pensando como dos grandes líneas. Una línea tiene que ver con la profesionalización de los docentes y directivos y otra línea que tiene que ver con la política curricular. Con respecto a la política de formación docente y de profesionalización docente de la ETP, nosotros observamos este primer problema. El Fondo de Mejora de la Educación Técnico-Profesional, de mejora continua, en 9 años desde que se creó hasta el 2015, se invirtieron 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos. Lo cual es un acto de justicia. Durante 30 años la educación técnica no hubo ninguna inversión sostenida desde el Estado a la modalidad. De esos 8.000 millones de pesos, es decir, el esfuerzo social y la decisión social de invertir públicamente esos fondos para la educación técnica, el 60% lo representa equipamiento. El 60% es de equipamiento. Y esto es lógico, si hubo 30 años de desinversión, los que venimos de técnica sabemos dónde estaban los principales problemas. Siempre era el equipamiento que era obsoleto o estaba roto. Si hubo 30 años donde no se invirtieron, lo primero que hace el sistema ¿qué es? Pedir equipamiento. Es una práctica racional y es una decisión racional. Cuando ustedes comparan esa inversión con respecto a la capacitación es marginal. La inversión en capacitación y en formación profesional inicial y continua es marginal con respecto a ese monto. ¿Esto qué generó en las instituciones como promedio? No estoy hablando de ninguna institución en particular y de ninguna jurisdicción en particular. En muchos casos ocurre esto. Hay un equipamiento muy de frontera donde los docentes no están capacitados para utilizarlos. O no están capacitados para utilizarlo en forma óptima, con todo el potencial que tiene esa tecnología. Los que venimos de técnica, no hay números cuantitativos de cuánto, y la verdad que no interesa. Lo que interesa es que no hubo una política de formación docente continua.
Digamos, no puede haber una inclusión de nuevas tecnologías si no va acompañado de un proceso sistemático de formación profesional continua. En este momento no tenemos en la Argentina, no tenemos federalmente en la agenda de discusión un modelo donde nosotros pensemos cómo es la formación docente continua de nuestros profes, sobre todo el campo técnico específico y de las prácticas profesionalizantes. No tenemos un modelo y la verdad que hay que construirlo, porque la inversión sostenida y el esfuerzo social que hace nuestro país y nuestro pueblo tiene que ver con mejorar justamente esto. Y la única manera que nosotros tenemos que esa inversión sostenida en tecnología, en equipamiento, en entorno formativo, pueda amortizarse socialmente es formando más chicos con esa tecnología, formando más población, formando más ciudadanos. No hay otra manera de amortizarlo, lo cual para nosotros esto es algo prioritario. Pensar un modelo y un programa robusto de formación profesional continua en áreas estratégicas que son comunes para todas las especialidades, entendemos que es algo estratégico y que hay que empezar a diseñarlo. Cuando decimos la formación continua, no solamente en el uso de la maquinaria, no solamente en el uso del instrumental, sino pensar el diseño del entorno formativo. ¿Cuál es la mejor tecnología, la tecnología más apropiada para la enseñanza? Es discutir el modelo de enseñanza junto a conocer la tecnología, junto al dominio, el dominio más de carácter instrumental de la tecnología, que también nuestros profes lo tienen que hacer. Ahora, pero no alcanza con eso, alcanza con mejorar el modelo de enseñanza. ¿Cuál es el mejor modelo de enseñanza para democratizar la educación técnico-profesional en términos de los saberes para el trabajo, en términos de democratizar los saberes productivos y democratizar el acceso a ese saber? Así que este es el eje prioritario. En el caso de la formación inicial, este año hubo una modificación, se modificó el plan de estudio histórico que teníamos, de formación docente inicial para técnico, se cambió un plan de estudio con mucho acuerdo federal, pasando de un modelo más disciplinar, muy en la lógica de los profesorados para la formación general, a un modelo más acorde con esto que estoy planteando. Un modelo más integrativo, un modelo que parte más de la inclusión de disciplinas y no tan estanco desde el punto de vista disciplinar. Esto el año que viene justamente se implementa esta nueva formación profesional inicial. Con respecto a lo que le comenté de la formación continua, estamos en un proceso de discusión en la agenda federal con los referentes de ETP. Se inicia un proceso de discusión en torno a este tema. Es pensar el programa, es pensar la implementación y es pensar el modelo de formación profesional continua para los docentes de formación técnico específico. Con respecto a la política curricular, yo entiendo que cada vez que se habla de política curricular, sobre todo los que somos profes, lo que implica es volver otra vez, vamos a discutir la cuestión curricular, con todo lo que afecta en el caso argentino la política curricular, ¿no? La verdad que queremos poner el eje en otro lado. Queremos poner el eje, más que en esta etapa, en el plan de estudio en concreto, en los planes de estudio en concreto, queremos pensar los grandes rasgos que debería tener la formación, la educación técnico-profesional, de vista de acá a 10, 15 años. Y en diálogo con los avances y desarrollo desde el punto de vista tecnológico y del desarrollo socioproductivo. La verdad que hay 3 o 4 ejes que la educación técnica debe apropiarse, debe procesarla. Una tiene que ver con la relación entre el diseño y la fabricación. Ya no se puede pensar el diseño o la fabricación en ámbitos estancos. Justamente lo que implica los nuevos desarrollos tecnológicos, el diseño y la fabricación van de la mano, y es el diseño el que organiza la fabricación. Un segundo rasgo tiene que ver con ligar la formación en gestión con la formación en producción. Cada vez más el saber hacer de un técnico inserto, cada vez más el desarrollo socioproductivo, va acompañado de un saber ligado a lo gestional.
En ese sentido, nuestros diseños curriculares tienen que expresar esto, pero no lo tienen que expresar solamente como materias estancas, sino como lógicas de construcción del pensamiento en términos de ligar lo gestional con lo productivo. No solamente pensando al técnico en relación de dependencia, sino pensando al técnico en términos de un trabajador autónomo o un trabajador asociado que genera una empresa, una pequeña empresa con otros. En cualquiera de las formas de inserción ocupacional de ese técnico, las herramientas de gestión son clave, tanto para que el emprendimiento pueda sostenerse, tanto como para el trabajo autónomo, tanto para las organizaciones productivas que son más complejas en términos de la información que procesan y las decisiones que toman. Un cuarto rasgo es ligar la formación general con la formación más específica. Nosotros estamos acostumbrados a que el pensamiento social no dialogue mucho con el pensamiento tecnológico. Y la verdad que es hora de que la escuela técnica, en este sentido, tenga un eje que estructure la relación entre la ciencia, la tecnología y la innovación, y la sociedad. Que un estudiante, a medida que se forme en automatización y control, pueda entender qué implicancia tiene esto desde el punto de vista de las relaciones laborales, desde el punto de vista de las relaciones sociales, desde el punto de vista de la competitividad sistémica del sector productivo, desde el punto de vista del crecimiento socioproductivo territorial. Son dimensiones que también tienen que aparecer y esto es una interpelación al pensamiento de las ciencias sociales. Justamente que las ciencias sociales, cuando dialogan con la educación técnico-profesional, se supera el paradigma de la disociación entre ciencias sociales y educación técnica específica. Un cuarto rasgo tiene que ver con el modelo que nosotros entendemos que tiene que ser prioritario para la escuela técnica y tiene que ver con la metodología proyectual. Todo indica que es un modelo que cuando se desarrolla y cuando los estudiantes se incorporan a la lógica proyectual, aprenden más, se comprometen más con su aprendizaje, se incentivan más, los proyectos, la metodología proyectual es más atractora para el estudiante, mejora su autoestima, mejora su capacidad de habilidades sociales y blandas, tiene que argumentar y sostener ideas, tiene que trabajar en equipo, tiene que comunicar lo que hace y tiene que ser entendido por otros, tiene que coordinar a alguien y tiene que poder ser coordinado. Ese tipo de habilidades se generan en ese tipo de metodologías. En la lógica bancaria del aula con el profe, la verdad que es muy difícil formar en esas capacidades profesionales. Y son capacidades profesionales de amplio espectro, que es independientemente de las especialidades. Tiene que ver con la formación y con el perfil, y con el rasgo más general de un técnico, independientemente si es un técnico a nivel secundario o técnico superior. Con respecto al último eje, el eje de la pertinencia. En términos de la pertinencia, lo central para la pertinencia tiene que ver lo que forman las escuelas que sea significativo y pertinente para el mundo social y productivo. Ese es el eje. Si hay algo que caracteriza a la educación técnico-profesional, y por eso se constituye y tiene identidad, es que está ligado a una estrategia y a una política pública de desarrollo socioproductivo. Eso es lo que es la razón de ser la educación técnica. Si no va asociado a una política de empleo, si no va asociado a una política de desarrollo socioproductivo, la verdad que no tiene razón de ser. No tiene sentido formar para el trabajo sin esas estrategias más de política pública. En este sentido, el INED está focalizando y también tiene que ver con una demanda muy importante de las jurisdicciones que se ligan con esta implementación de las prácticas profesionalizantes. Y es repensar el modelo de vinculación con el sector socioproductivo desde la perspectiva de la práctica profesionalizante. Esto, digamos, la provincia de Santa Fe junto a la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba son las más avanzadas en términos de construir instrumentos, de generar vínculos, de generar acuerdos con el sector socioproductivo. El resto del país está muy atrás con respecto a la generación de estas herramientas y de estas experiencias.
En este sentido, digamos, hay un solo punto, digamos, desde el INED nosotros tenemos que, y sobre todo tiene que ser parte de la agenda federal, es avanzar con cuestiones ligadas a mejorar la normativa. Sabemos que en muchas provincias, sobre todo el sector empresarial, pone muchos reparos en términos de algunas cuestiones que no quedan claras en la normativa con respecto a las ART y esta cuestión. Este tema legal se está discutiendo con el Ministerio de Trabajo para unificar la normativa. Eso está en esa línea. Una línea que es más pedagógica y más formativa es la que venimos desarrollando nosotros para clarificar el modelo de práctica profesionalizante. Todo el mundo tiene que saber y tenemos que generar un proceso de validación en torno a esto, de qué es una práctica profesionalizante de lo que no es. Esto tenemos que generar un acuerdo de carácter federal plasmado en un documento y operativizado, una metodología adecuada para que las escuelas puedan apropiarse de las prácticas profesionalizantes y llevarla a cabo, a partir de 2 o 3 formatos. No, digamos, ustedes saben lo que pasa, el promedio a nivel nacional es la pasantía como eje de la práctica profesionalizante. En muchos casos no es una pasantía transformada en práctica profesionalizante. Muchos de los profes que me están escuchando saben cuál es la diferencia. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Nosotros queremos que esto no pase, que si es una pasantía, en realidad se transforme en una práctica profesionalizante, y esto implica una supervisión y una intervención pedagógica de la escuela muy importante sobre lo que ocurre con ese estudiante o con esos estudiantes en la situación de trabajo. Por fuera de esto, hay algunas experiencias que también uno puede pensar desde el punto de vista de las prácticas profesionalizantes, que también son bastante interesantes para repensar. Sobre todo en el caso de Provincia de Buenos Aires, que es lo que más cerca tengo, disculpen lo local de la experiencia. En mucho territorio de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, donde hay tejido pyme, parte del conurbano bonaerense, parte de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, hay mucho sistema pyme que cuando se empezaron a hacer exposiciones o muestras tipo técnicamente, y venía el sector socioproductivo a evaluar los proyectos, observaba que la dotación tecnológica que tenía la escuela en muchos casos era superior a la pyme. En muchos casos a muchas pymes de la localidad. Y observaba ese empresario pyme que muchos de esos proyectos que realizaban los chicos en automatización, en control, en mejora e innovación de productos o procesos, la verdad que empezaron a entender que para automatizar un proceso, una máquina, un equipo, no se requería un equipo de ingenieros para realizarlo. Que con el saber que tenían los chicos, de un pibe de 6º año, técnico electromecánico, o un técnico electrónico, tenía un saber justo como apropiado para una pyme. En muchos casos, las prácticas profesionalizantes de esas escuelas se empezaron a revertir. Ya no era socializarse en el mundo del trabajo, ya no era ir a la empresa y ver qué era una empresa, cuáles eran los roles, sino que intervenían 3 o 4 estudiantes, conformaban un equipo, iban y la práctica era la mejora de un proceso o la automatización de un equipo. En términos proyectual, digamos, llegaban hasta el proyecto. Esto en realidad es transferencia de conocimiento. Esto es un proceso de vinculación sobre la base de la transferencia de escuelas. Obviamente que esto no es la regularidad, ¿no? Lo que estoy diciendo son experiencias localizadas, territoriales, idiosincráticas, que no son el promedio. Pero también aparece esto. También aparece al revés. Escuelas que desarrollan proyectos tecnológicos con viabilidad financiera para constituirse en proyectos o en emprendimientos económicamente sustentables, donde viene el sector pyme a tutorear el proyecto. Viene un gerente, un tecnólogo, inclusive el propio empresario pyme, que en muchos casos egresó de la propia escuela, a tutorear el proyecto de los estudiantes y decirle, mira, mejora esto porque esto tenés que reducir el costo de esto, porque si no esto no lo podés vender, esto no lo podés fabricar, esto no lo podés obtener en el mercado cercano. Es otro tipo de proceso. Cuando pensamos la práctica profesionalizante, le digo, hay que pensarlo en este esquema. No es solamente una lógica lineal
que es el estudiante solamente. Hay otras aristas y hay otras posibilidades desde el punto de vista de la complejidad del modelo de vínculo que planteaba Pablo, de la no linealidad con respecto al vínculo mecánico con el sector socioproductivo. Hay otra manera de pensar esto. Muchas gracias.